Pues ya está también con nosotros Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. ¿Nos saludamos como Sánchez y Trump? Sería una cosa así, qué bueno, ¿no? Una cosa qué bueno. así, con sonrisa bordada. Bueno, bienvenido, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál cree que ha sido el papel de España en este acuerdo? El papel de España, el papel de España en el acuerdo en sí no creo que haya sido demasiado, pero sí es cierto que Pedro Sánchez es el primero que saca la bandera del reconocimiento al Estado palestino, y en la medida en que eso luego ha tenido una repercusión en distintos países europeos, pues quieras que no, la presión que se ha llevado a cabo desde esos países en favor de la causa palestina, pues habrá tenido su incidencia. Yo no creo que en el acuerdo en sí haya tenido demasiado papel en absoluto, y lo que sí creo es que ha tenido la cintura para reconocer que esto es un gran paso adelante, que es un momento de esperanza para el mundo, y que hay que hacer todo lo posible para que se mantenga, ¿no? Además, me da a mí la sensación de que la causa palestina, entendida como la entendemos en Occidente, porque en otras partes del mundo no se entiende de igual manera, es una causa casi que enarbola la extrema izquierda a falta de otros argumentos. Es decir, cuando ya las distintas batallas que han ido dando empiezan a decaer, pues esta última era una gran bandera para esa izquierda organizada, en esa sociedad. ¿La izquierda no está celebrando, digamos, que con gran entusiasmo este acuerdo de paz? No, claro, porque la izquierda en España. Claro, porque les ha pillado con el pie cambiado. Es decir, es que eso ellos tenían articulado un movimiento pues de esa sociedad civil de izquierdas que existe en torno a plataformas, observatorios, asociaciones, colectivos, etcétera. Y esto ha venido a chafarles la fiesta, ¿no? Pero con independencia de eso, yo creo que es muy duro escuchar eso de que un acuerdo de paz que tanta esperanza está suscitando en el mundo entero, y especialmente en el mundo árabe, sí. Les ha chafado la fiesta a algunos. Sí, pero hay que poner dos puntos, y lo apuntaba el señor Camuñas. El gobierno desde el primer momento celebró el primer acuerdo, el de Netanyahu con Biden, firmado allí en la Casa Blanca, que coincidió incluso con el señor Feijóo, que era llamativo que fueran los dos de la mano. Y hoy, que ha habido un poco de run de lo que le han hablado Trump sobre Pedro Sánchez, el textual que dice exactamente es: ¿estáis trabajando aquí sobre el PIB? Bueno, ya llegaremos a eso, el PIB de defensa. No, pues dice, pero estáis haciendo un fantástico trabajo aquí. Se refiere a la paz por Gaza, por un poco por lo que apuntaba el señor Camuñas. Se refiere al resto del líder. Vamos a ver, vamos a verlo. Este es el momento en el que efectivamente Trump, yo creo que en el momento más feliz de su mandato, porque el mundo entero le está reconociendo que es el gran catalizador de este acuerdo por la paz, tiene unas palabras para Sánchez, pero en realidad no se dirige, fíjense, lo van a ver ahora, en realidad no se dirige Trump a Sánchez, se dirige al resto de los líderes mundiales que están todos juntos detrás de Trump para la foto. Y al resto de líderes les dice: ¿ya le estáis convenciendo al español? ¿Le estáis convenciendo para que cumpla el incremento de gasto militar? Y después, con el Producto Interior Bruto y demás, y después dice: estáis haciendo un gran trabajo efectivamente aquí. No se refiere, por desgracia, que hubiera sido maravilloso, pero no se refiere a que estemos haciendo un gran trabajo en España. Vamos a verlo. But what a great place it is. Spain. Who's Spain? Are you guys working on him with respect to the GDP? We'll get close, but fantastic job you're doing. Fantastic job you're doing es exacto a los líderes acuerdos. En torno a los acuerdos, es decir, dice dos cosas diferentes en una misma frase, en la que mira a Sánchez pero no se refiere a él, o se refiere a él pero no le menciona a él, sino menciona al resto de los líderes europeos. Eso ya son matices que se me escapan, ¿no? Yo más bien conociendo un poco el cerebro de Trump y cómo funciona, y las fichas mentales que él tiene, él lo que sabe es que España está yendo bien económicamente hablando en términos macro, y eso lo hizo notar en la Casa Blanca también. Es decir, no sé por qué no gastan cuando su economía está creciendo mucho y va muy bien.
Entonces yo no sé si ese fantastic job you're doing se refiere a los, como decís vosotros, al resto de audiencia, al trabajo que se esté haciendo allí. Lo han interpretado los que estaban allí, perdón, sí, que interrumpa, y es verdad que ya cuando la cumbre de la OTAN se lo hizo ver, que en plan que no entendía por qué no se llegaba al 5% con los datos macroeconómicos tan buenos que se disfrutaban en España. O sea, esa contradicción el señor Trump no la entendía. Más allá de la literalidad, la noticia es que mientras está haciendo repaso de todos los líderes que están allí, cada uno le dice una cosa, al alemán le dice que es muy inteligente, a la italiana que es muy guapa, muy ¿no? Guapa, exacto, sí, que es la bonita diferencia. Tal, al turco, que si su mujer, y llega el español, claro, y saca un tema, una espina que él tiene clavada desde la cumbre de la OTAN y que seguimos arrastrando esas secuelas, y es cuando el presidente español se comprometió a lo mismo que el resto de líderes y luego salió de allí jactándose de que no iba a cumplir ese 5% previsto hasta 2035, que tampoco es un horizonte de hoy para mañana. Y Trump, a las primeras de cambio que tiene, se lo suelta, se lo soltó el otro día, se lo dijo más vehementemente, ¿eh? Claro, con la amenaza de que, bueno, habrá que ver si sale de la OTAN, no puede ser eso, pero bueno. Si no son buenos. Tampoco lo puede echar. Explicábamos esa misma noche aquí que no lo puede hacer. No lo puede hacer. Sí, pero lo dijo. Quiero decirte, con el presidente finlandés creo que estaba, ¿no?, en la Casa Blanca. Entonces, el tirón de orejas fue el otro día. Y hoy, hombre, ya que estamos todos celebrando aquí la esperanza, no se me va de la cabeza, lo vuelvo a preguntar, pero en fin, seguro que vais por el buen camino. Ha sido como un tirón de orejas, pero más suavecito, pero lo sigue teniendo aquí, claro. Y sobre todo, insisto, dirigiéndose al resto de dirigentes. Sí, que el mensaje quede claro para todos. Claro. Ha habido otro momento muy curioso cuando justo antes que a Pedro Sánchez se ha dirigido al, no sé si era el primer ministro noruego o presidente, no sé quién era, el representante de Noruega. Claro, Noruega, aunque la Academia Nobel es sueca, el premio de la paz lo fallan los noruegos. Y entonces les dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Noruega? Como diciendo, ¿por qué no me lo habéis dado a mí? Soy el perfecto candidato. Él tiene claros sus puntos y sus objetivos, ¿no? Pero que bromee en torno a eso, yo creo que es que, entre otras cosas, también ya da por hecho que no es que se haya molestado Trump porque no le dieran el Nobel de la Paz, que yo creo. Luego vamos a hablar, por cierto, con la persona que empezó a promover la candidatura de Corina Machado para que finalmente haya sido la elegida. Pero también te da pie a darnos cuenta, y todos, y volviendo un poco al tema serio que nos lleva hoy, a la manera con la que, de chance y de espectáculo, con la que se ha tratado estos acuerdos. O sea, primero vemos a un Donald Trump que ha tenido una agenda intensísima por todo Israel, ha hablado ante el Parlamento y demás, pero con tono jocoso, como si lo que hubiera pasado tanto en un frente como en el otro. O sea, me refiero tanto por los palestinos asesinados como por los israelíes que también que mató Hamás en el concierto. O sea, está evidentemente hecho a mayor gloria de Donald Trump. Todo es para su espectáculo. A todos y cada uno de los 30 y tantos líderes de todo el mundo que se han plegado todos a primera hora para estar allí. Era el anfitrión sin serlo. Efectivamente, porque es verdad que es el gran catalizador de este acuerdo, con lo cual ha querido además que el mundo entero lo pudiera visualizar, que esto también ha tenido de Trump. Y la capacidad de convocatoria. Sí, totalmente. Unos señores que han estado a la contra manifiestamente, como puedan ser Canadá, sobre todo en los países occidentales, porque fuera de los países occidentales la cosa ya se diluye. Pero salvo Meloni, que ha tenido siempre un criterio claro y matizado, el resto estaba a la contra, estaba en contra de Israel y a favor de Palestina. Lo cual es complicado siempre, porque en el fondo estás hablando de Hamás, uniendo Hamás con Palestina, que no es para nada lo mismo. Yo creo que de fondo, como mencionábamos antes, hay un horizonte muy interesante que hay que contemplar, que es la idea de que Egipto, por su lado, aunque Egipto ya estaba en esa convicción, como Jordania, Turquía, que es importantísimo, y Qatar han entendido que el problema no es Israel. Esa es la clave de este asunto. El problema de la paz en Oriente Medio no es Israel, es Irán. Y eso es lo que han comprendido todos. Hasta Irán ha felicitado a Donald Trump por el acuerdo. Pero Irán ha desaparecido. Es decir, que estamos hablando de que todos los países árabes moderados y musulmanes moderados están de acuerdo en que se puede convivir con Israel.
Con quien no se puede convivir es con quien financie el terrorismo, y por eso Qatar ha sido muy importante. La pedida de perdón del otro día, claro. La pedida de perdón, pero con fotografía incluida. Previo a un bombardeo que llevaba implícito la aquiescencia, porque para ir a Doha hay que sobrevolar toda una serie de países que habían dado permiso. Pero Estados Unidos, uno de los reproches es que ellos supuestamente no habían dado el permiso para ese ataque de Israel. En todo caso, mencionabas, May, la intensísima agenda en las últimas horas de Donald Trump, que es verdad que ha mantenido encuentros con periodistas, habla a los periodistas, incluso en el avión, ha recibido a todos los líderes mundiales y demás, en contraste con la agenda del presidente Sánchez, que te dio plantón en el Palacio Real, Javier. Bueno, nos dio Se plantón. fue a las 3 de la tarde y dijo, no, es que tengo que prepararlo todo para irme a Egipto. Ayer. O sea, en 36 horas, Trump ha tenido tiempo de hacer todo lo que decimos, y Sánchez, que interrumpió su agenda porque estaba muy ocupado, no ha hecho nada de eso. La excusa que se transmitió desde Moncloa rápidamente era a las 3 de la tarde. Era que tenía que preparar el viaje, y claro, la chanza era, pero si sale mañana, o sea, si no sale ahora después de comer. O sea, que Trump le dio tiempo a cruzar el charco. Y una cosa que quede clara, porque esto, los que llevan asistiendo un tiempo al Palacio Real el 12 de octubre, es la primera vez que ha pasado con cualquier presidente. No. Sí, sí, no, porque que se haya ido sin motivo justificado. Sánchez a ver, es la primera vez que se va sin estar ni un segundo con los periodistas. Pues ya está, estáis de acuerdo, más o menos. No, a lo que voy, pero que es que lo ha rehuido todas las veces que ha podido, 5 minutitos y adiós, muy buena, y se va. Hizo un corrillo, que fue cuando tuvo un enfrentamiento con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Exacto, que yo porque lo se le presentó allí, acudió a donde estábamos un grupo. Y por eso estuvo más tiempo, si no, no hubiera estado, porque hemos estado todos en estos momentos, tanto en el 12 como en el tal, de que se iba. No, sí, por supuesto. La cantidad de cosas que le ha dado tiempo a hacer a Trump en 36 horas, en 10 y medio, y nuestro presidente tiene que acordar su agenda, y en realidad no. José Luis, ayer hubo un presidente a la fuga. Totalmente. Tenía las lentejas en el fuego. Totalmente. Uno que rehuye y otro que afronta la prensa. Que total, los periodistas no podían llegar hasta el Palacio Real hasta casi las 3 de la tarde, y que se le había hecho tarde, las 3 de la tarde. Entonces no sé si es que no había comido como en aquella otra ocasión. Dejadme que incorpore también a Joan Guirado. Joan, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Claro, porque hay una información que hoy publicas en el diario ABC que viene a demostrar que es verdad que un muy reducido núcleo de compatriotas ha conseguido, yo creo, que el que es el sueño para todo el mundo, o para casi todo el mundo, que es cobrar sin trabajar. Hablamos de los cargos públicos que iban en la flotilla que fue interceptada al llegar a Gaza por el ejército israelí, y que se han embolsado, aunque no estaban trabajando, más de 12.000 euros, ¿no? Sí, el caso más, la que más ha cobrado ha sido la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, que han sido más de 4.800 en el mes que no ha ido a trabajar. El que menos ha sido Juan Bordera, que es diputado de Compromís de las Corts, que son unos 2.600 euros netos. Pero bueno, entre 2.600 y 4.800 es lo que se han llevado para hacer el crucero por el Mediterráneo, como dicen algunos, por esa acción de activismo que entiendo yo, y creo que entenderemos todos los que están en la mesa, que no forma parte de las funciones por las cuales han sido elegidos, o bien concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, o bien diputados en el Parlamento, o bien diputados en las Corts, o bien diputada en el Parlamento de Baleares, que en este último caso Lucía Muñoz de Podemos ha aprovechado, cuando mínimo, mira, tenía un poco de corazón, y ha aprovechado su sueldo íntegro para abonar la sanción que le había puesto Israel a la activista que mordió el brazo a una policía. Pensaba que ibas a decir que lo habían donado para, no sé, para alimentos o para ayuda a Palestina, pero no lo ha hecho para eso. Digo que ¿cómo lo han justificado, Joan? Porque entiendo que es legal, claro, que menos. ¿Es legal o hay un vacío ahí que tendríamos que verlo? Porque eso de la legalidad tendríamos que verlo en el sentido de que es verdad que no se regulan las vacaciones de los políticos en nuestro país, no se estipula por el Instituto del Trabajador, pero es verdad también, y está ahí en la mesa Ana y Mike, que lo conocen muy bien, Javier también, pero Ana y Mike sobre todo, que pisan mucho el Congreso, que saben que el mes de agosto apenas que vayan un día si hay un pleno extraordinario, o los que son de Diputación Permanente, que septiembre, la mitad de septiembre tampoco van al Congreso, que en diciembre y enero prácticamente están otro mes, es decir, que al fin y al cabo tienen alrededor de unos 45, 50, 60 días
sin actividad parlamentaria, que no quiere decir que no trabajen, igual que no quiere decir que cuando tienen actividad parlamentaria lo hagan. Es decir, que aquí todo el mundo hace lo que puede, lo que quiere. Pero en todo caso, evidentemente que si vienes de un periodo vacacional de más de un mes, cogerte todo el mes de septiembre sin ejercer tus funciones en un barco, por mucho activismo que sea, pues entiendo yo que no debería estar pagado. Ahora, algunos grupos están pidiendo ya que devuelvan el dinero. Creo que el PP y Vox en el Parlamento lo van a pedir a la diputada de la CUP, a Pilar Castillejos, y hay otros que es gracioso, ¿eh? El caso de Jordi Coronas, del concejal de Esquerra en Barcelona, que le pregunta, dice, oye, ¿te pensaste pedirte una excedencia, ¿no? Como haríamos todos, es decir, cuando se nos acaban las vacaciones, si nos queremos ir, yo qué sé, pues yo me quiero ir a Maldivas ahora, pues me tendría que pedir una excedencia. Y dijo, no, ¿una excedencia para qué? Claro, es que las excedencias no se pagan. ¿Qué cosas tienes, Joan? Querido Joan, un fuerte abrazo. Gracias como siempre por tu tiempo. Hasta pronto. Pero aquí yo entiendo que serían el grupo parlamentario es el que tu grupo te autoriza o no a irte donde sea. Igual que, salvando las distancias, la semana pasada en el Pleno del Congreso tuvimos un caso en el que resulta que casi salió la ley de movilidad sostenible del Gobierno, pero que casi lo que canta en la balanza podría haber sido el no voto de un diputado del PP que estaba de luna de miel y al que no le autorizaron el voto telemático. Su grupo parlamentario le había autorizado a irse de luna de miel, porque además lo contempla, no sé si es el Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, que está legalmente recogido y demás. Entonces es el grupo parlamentario. Ahora bien, yo me haría otra pregunta, que es: ¿en qué se ha notado la ausencia de estos que han faltado? Claro, no, porque es que nos reímos, pero hay mucha gente que va a los parlamentos, ya sea al nacional o a los regionales. Hay otra que trabaja mucho, pero a rascarse la nariz, y ahí tenemos a José Luis Ábalos, que sigue desde... se pasó al grupo mixto en febrero-marzo del año pasado, 2024, sí. Ahí va y básicamente lo que hace, aprieta el botón, vota... ajustadas, votó con el gobierno como siempre. Vota siempre con el gobierno, siempre sistemáticamente vota con el gobierno. Y no hace otra cosa, porque no asiste a comisiones, no prepara preguntas, no sé, o sea que... Y de ahí que haya roto con su abogado, precisamente. Bueno, o sea que es que algunos se toman la vida con mucha relajación. Los miembros, digamos, que tienen un cargo público de la flotilla, que se han podido embolsar, a pesar de no ir a trabajar, esos 12.000 euros. Por cierto, antes Antonio nos decía, y es verdad, que Sánchez, digamos que impulsó esta segunda oleada de países que han reconocido el Estado palestino. Lo que no sé es si, como dicen ahora los jóvenes, si le renta. Yo este fin de semana, hace unos días, estaba escuchando un podcast del New York Times, que creo que es de los pocos medios que todavía no es fachosfera en la Moncloa, y sinceramente pensaba que era del reconocimiento del Estado palestino, y sinceramente pensaba que iban a hablar de Pedro Sánchez en el New York Times. No hay la más mínima mención ni a Pedro Sánchez ni a España en esta labor, ni siquiera en su reconocimiento del Estado palestino. Pero en todo caso, dejadme que salude, siempre es un placer hacerlo, a Juan Rodríguez Garata, almirante. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero con una primera valoración de lo que hemos visto en estas últimas horas, que es ese acuerdo de paz que aquí estamos diciendo, quizá es mejor hablar todavía, ojalá que se consolide, que fructifique, pero todavía de alto el fuego, que es lo que se tiene que consolidar, ¿no? Sí, bueno, es que realmente no es un acuerdo de paz en sí, puesto que los que lo han firmado no son los combatientes, los que acaban de firmar el pacto en Egipto. En Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía son 4 naciones que han decidido apoyar el plan Trump y que pondrán todos sus medios para que esto salga adelante, pero no se puede considerar realmente un acuerdo de paz. Todavía el acuerdo de paz verbal sí que lo han dado ya los negociadores palestinos y los negociadores de Hamas y de Israel en los días previos, pero todavía efectivamente queda mucho por materializar, queda mucho camino por andar. Lo que sí que sabemos es que hay voluntad de llevarlo adelante, sencillamente porque unos no tienen otra alternativa y los otros están extremadamente presionados por todo el mundo. Israel está cansado de la guerra, evidentemente la Franja de Gaza, los palestinos de la Franja de Gaza también,
Jamás ha perdido el apoyo de todo el mundo, y Israel se encuentra con que está en una situación en ese sentido internacional parecida y tiene una presión muy fuerte de Estados Unidos, además de su propio pueblo y de su propio ejército, para poner fin a la guerra. O sea que con todos los escollos que van a encontrar, evidentemente va a haber malas noticias, va a haber sorpresas, pero yo creo que acabará saliendo adelante. Pues ojalá efectivamente que se consolide esa esperanza que se ha abierto en el mundo entero con ese acto que hemos visto hoy y con las primeras consecuencias que está teniendo, que entre otras, por ejemplo, son la vuelta a casa de los 20 rehenes que tenían todavía secuestrados los terroristas de Hamas. Almirante, estábamos hablando hace un momento del Día de la Fiesta Nacional, que era el motivo en realidad por el que también le llamábamos, para que nos hable de estas imágenes que vamos a ver, un ataque el Día de la Fiesta Nacional en el Museo Naval que usted dirigió. Yo he tenido la suerte de que me haya guiado por el Museo Naval el almirante Juan Rodríguez Garat. Ese ataque de un grupo de ignorantes que se hacen llamar, creo que Futuro Vegetal, que como ven arrojó pintura roja contra un cuadro, el cuadro del primer homenaje a Colón de Garnelo. Almirante, creo que aunque la rápida actuación de algunos de los expertos del propio museo y de algunos voluntarios, claro, el cuadro daños va a tener y los va a seguir teniendo, ¿no? Probablemente sí, aunque lo más obvio, lo más evidente se ha evitado. Es probable que el barniz del cuadro haya sufrido. Los restauradores saben muy bien su oficio y es probable que haya que tener, cuando sea posible, una restauración más profunda que la que han llevado a cabo. Pero efectivamente, el cuadro es imposible que no haya recibido algún tipo de daño, y eso pone un poco el acento en qué es lo que busca esta gente que se definen como activistas. La figura de Colón ha sido, por desgracia, la figura de Colón ha sido muy discutida en los últimos años, partiendo de gente que cree que el descubrimiento no fue tal descubrimiento, y también la propia figura de Colón por ser un hombre de su tiempo. Colón ha pasado la historia pues por muy buenas razones, por su visión y por su capacidad de llevarla a cabo, por su sueño y por su capacidad de contagiarse a los reyes católicos, y también por su valor y por su capacidad de arrastrar a otros marinos como él a un océano donde no sabían realmente en el fondo, muchos de ellos al menos no sabían con certeza si al otro lado del mar habría un monstruo marino que los iba a devorar. Eso es lo que le ha hecho pasar la historia, y en lo demás, ser un hombre de su tiempo no se le puede juzgar con los valores de ahora. En todo caso, decía que quienes lanzaron pintura roja eran unos ignorantes, entre otras muchas cosas, porque precisamente ese cuadro, que insisto, a mí me lo ha explicado usted, en ese cuadro lo que se ve es como los nativos entregan regalos a Colón. Sí, el cuadro está basado en el propio diario de Colón. Evidentemente está adornado, ha sido criticado en su día. No ganó, se presentó a la exposición de 1892, del cuarto centenario del descubrimiento. No ganó ningún premio, fue adquirido luego, muchos años después, por Juan Álvar González para donárselo al Museo Naval. No es un cuadro que sea particularmente valioso, pero sí que recuerda una hazaña de las grandes hazañas de la humanidad. El descubrimiento de América lo es, y es sorprendente que probablemente estas activistas que han echado esa pintura roja sobre el cuadro, cuando sean puestas en libertad, precisamente porque vivimos en un mundo lleno de derechos, creado por gente como Cristóbal Colón, capaz de hacer que el mundo diera vueltas, pues abran sus neveras, que no han fabricado ellas, saquen sus Coca-Colas, que ellas tampoco han inventado, y celebren con eso una hazaña que a sus ojos estará a la altura del descubrimiento de América de Colón. Así funciona en este momento el mundo. Necesitamos mucha educación para que esta gente comprenda por qué razones se pasa la historia. Siempre es mucho más importante, más difícil crear que destruir. A lo mejor no estaría de más que a esas activistas que lanzaron la pintura roja, creo que van a ser miles de euros que va a costar la restauración, pues a lo mejor que les pasen la factura en lugar de que la pagáramos todos, debería ser una buena medida. No estaría mal, evidentemente, no estaría mal. Querido almirante, le envío un abrazo enorme, gracias como siempre por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, les decía hace un momento, gracias Antonio Camuñas, nos despedimos otra vez también como el saludo de Sánchez y Trump.